Un saludo muy especial a todos los seguidores del Carupanero.com.be. Esta es una nueva entrega del Carupanero Noticias, en esta oportunidad con Miguel Vázquez, dirigente de la oposición en el municipio de Bermúdez y en todo el estado Sucre. Actualmente es vocero de soluciones a nivel del estado y por supuesto es reconocido como exalcalde del municipio Rivero. Hoy vamos a conversar un poco sobre el acontecer político que se ha venido realizando en toda Venezuela en este año 2019 y por supuesto luego de la manifestación de calle que realizó la oposición venezolana el pasado sábado 16 de noviembre. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Otilio, por la gentil invitación. De entrada, aplaudir pues esta iniciativa que junto con Jesús Brito, Pedro Ramírez, pusieron ustedes al aire con el Carupanero.com.be y donde todos somos servidos pues, por esa posibilidad de expresar. Sí, aquí hay una propuesta, ¿no?, que ustedes tienen, que han venido compartiendo a través de las redes sociales y a nivel nacional. Claudio Fermín, Venezuela se ha venido al piso, la desesperación ha llevado a millones a huir de nuestro país desde el 2014 y el derrumbe de la producción de petróleo, al igual que el aluminio, entre otros factores, han incidido en el desgaste emocional, en el desgaste político, tanto de un sector como otro. Es una opinión compartida con la opinión pública y por supuesto con todos los carupaneros que convergen y coinciden que las convocatorias de la oposición recientemente se han venido debilitando y también las convocatorias del oficialismo. ¿Por qué sucedió esto, Miguel? ¿Y cuáles son las propuestas que presenta Soluciones a nivel nacional para recuperar los niveles de satisfacción y por supuesto de tolerancia y la motivación del electorado? Porque ya para el año 2020 se presume una elección parlamentaria y a lo mejor el tema de conversación y el enemigo número uno a vencer va a ser la abstención. Bueno, cuando nos encontramos al frente de una crisis de cualquier índole, en este caso en el tema político, una crisis política y económica en el país, lo que le toca a los hombres que están al frente de las responsabilidades es resolver la crisis, no agravarla, porque agravarla significaría entonces hundirnos aún más en una situación que es ya penosa, que es ya intolerable, que es ya problemática. La gente cuando nos escucha hablar de la política nos da la razón, pero sobre todo la gente quisiera escuchar soluciones a los urgentes problemas sociales y económicos que atraviesan millones de venezolanos. Es decir, de cualquier manera todo el mundo, todos los venezolanos nos hemos venido empobreciendo, hemos venido perdiendo nuestra capacidad de subsistencia. Los salarios precisamente no dan pie con bola con respecto al alto costo de la vida, la desindustrialización del país, la falta de instalación de nuevos emprendimientos, la falta de una política económica que reactive pues, el aparato productivo y así tantos problemas son cuestiones de urgente solución. Al igual que el tema político, la libertad de los presos, la legalización de los partidos, la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, todos son temas importantes, pero lo que mueve la fibra, lo que mueve la preocupación es la gente, es la comida, es la alimentación, son los equipos y repuestos para que funcionen la industria, el comercio. Y en eso tenemos que centrarnos. Por eso nosotros decimos que lo que hay es que buscar soluciones a los problemas. Y de allí el comportamiento definitivo de nuestro partido Soluciones para Venezuela de participar dentro de la política nacional en aras de resolver esto. Mientras las dos élites políticas que ocupan la opinión pública nacional e internacional y que ocupan cargos de responsabilidad y que tienen poder para resolver los problemas, mientras ellos pierden el tiempo en una pelea bisagra y de ganas de exterminarse unos con otros, de amenazas, de violencia, de dime tú que yo te diré, quítate tú que vengo yo. Es decir, el país se queda en el medio como pajarito en grama, viendo qué dice el presidente de la Asamblea Nacional o oyendo lo que dice el presidente de la República en Miraflores. Y los problemas del pueblo, nada. Los dos tienen tanto poder que si se pusieran de acuerdo, hubiésemos resuelto algunos por lo menos. La Corporación Andina de Fomento tiene un recurso allí represado para invertirlo en Venezuela en materia de electricidad, de recuperación de equipos, de instalación de nuevos equipos,
Y mira cómo hace falta esto, porque todos sabemos la falla de la presa del Guri, todos sabemos la situación del estado Zulia y todos lo vivimos en nuestras casas diariamente. Pero para tener acceso a ese recurso se requiere la autorización de Miraflores y al mismo tiempo la autorización de la Asamblea Nacional. Pero como los dos están ocupados en odiarse y en discutir solo el poder, no les da tiempo a confirmar la autorización para que la Corporación Andina de Fomento, bueno, haga la inversión necesaria en Venezuela. Y así saque usted los diferentes ejemplos en materia de sanciones económicas. La crisis que tiene Venezuela no comenzó con las sanciones. Este gobierno que preside el presidente Maduro ha venido, bueno, aumentando los desaciertos económicos, ha venido aumentando el desconcierto popular porque no resuelve problemas, porque no industrializó, porque desmejoró los salarios, porque la hiperinflación se lo tragó por todas esas políticas sectarias. Pero si además de eso, que ya existe, le aplica sanciones al país, a que ningún venezolano pueda tener relaciones económicas internacionales con alguna empresa que conozca o sea amiga de Estados Unidos, se agrava más, bueno, ¿no? Se agrava más la crisis. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿de qué se trata? ¿De resolver la crisis o de agravar la crisis? Alguna gente cree que agravando la crisis deteriora al gobierno y el gobierno cae la semana que viene. Tal vez se fortalece. Bueno, es lo que te digo, y el gobierno cae la semana que viene. Resulta que desde el año 17, cuando comenzaron las sanciones, lo que ha pasado es que el gobierno se ha fortalecido y el pueblo se ha empeorado con un mal gobierno y con las sanciones. ¿Cómo es posible que Estados Unidos pueda decirle al gobierno de India que no le venda diluentes a Venezuela porque lo va a sancionar? ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos le regañe a diferentes compradores de petróleo para Venezuela para que no nos compren petróleo, que es la única materia prima? ¿Cómo es posible que no pueda haber un servicio de encomienda aéreo de Estados Unidos a Venezuela, ni siquiera vuelo? ¿Cómo es posible tantas cosas que son las sanciones? Diferentes a las sanciones que puedan aplicarle a algún gobernante corrupto, asesino, eso es otra cosa, que se le apliquen. Pero cuando tú sancionas al país, pones a padecer a todo el mundo. Por eso nosotros decimos, ¿cuál es el problema? En medio de esta dificultad, los dos polos de poder, sí, Miraflores y la Asamblea Nacional, se pongan de acuerdo para la aplicación de un programa de cambio de petróleo por alimentos, por medicina y por equipos y repuestos que el país bien lo necesita, porque se trata es de la gente, no de la pelea bizantina y odiosa entre las dos élites. De allí que la posición de Soluciones para Venezuela es una posición de centro democrático que llama a todo el país, incluido las dos élites, porque evidentemente tienen gente, tienen posiciones de poder, a que hagamos un diálogo mayor para resolver los problemas. Y mientras otros dialogaron en Oslo, en Barbados, en Santo Domingo, con la mediación del Vaticano, en la televisión, público y privado con el gobierno, y nunca le dijeron al país de qué hablaban, y nunca informaron, y nunca invitaron a otros que no fueran ellos los del G4, bueno, nosotros hicimos un diálogo con el gobierno de cara al sol, con puntos concretos, que el gobierno vuelva a la Asamblea Nacional, y el gobierno volvió y está allí, que se comenzara a escrutar la posibilidad de tener un nuevo CNE, y mira que ya vamos por la posibilidad de tener ya listo prontamente el comité de postulaciones, que se comenzaran a soltar presos políticos, mira que ya van 30 y necesitamos que suelten todos los presos políticos, porque el gobierno es el principal responsable de garantizar la distensión y la paz en el país. Pues ya, dé un paso más, señores del gobierno, usted, presidente de la República, decrete una amnistía para que ponga en la calle a esos 399 venezolanos, jóvenes, adultos, civiles, militares, hombres, mujeres, que no tienen gran responsabilidad en ninguna de estas cosas, y aún teniéndola, bueno, el perdón tiene que ver con la religión, tiene que ver con la paz, y ahora a finales de año, ¿cuál es el problema? De allí que nuestro diálogo es un diálogo de cara al país, e invitamos a esos que han dialogado antes y no han informado, y a esos que tienen poder, porque tienen diputados, porque tienen el apoyo de 60 países, porque tienen el apoyo de Estados Unidos, y a los otros con los que ya estamos dialogando, bueno, vamos a hacer un diálogo mayor para resolver problemas más contundentes. Y que sea publicado
por todos los medios de comunicación. Claro, porque... ¿Por qué se van a encerrar en cuatro paredes? ¿Por qué aquel diálogo fracasa? Porque aquel diálogo fracasa, entre otras cosas, porque algunos dialogantes decían, informamos cuando tengamos el todo o nada. ¿Cuál es el problema de ir obteniendo acuerdos parciales que resuelvan algunos problemas de la sociedad? Mira, en medio de esta dificultad, cualquier plan de emergencia, cualquier programa social, cualquier reivindicación es buena, pero no conforme, tenemos que seguir luchando por más reivindicaciones. Un sector mayoritario de la oposición dice que no va a participar en ninguna elección electoral a cambio de que Maduro se retire y se separe del cargo. Si no, no participa. Eso es el todo o nada. Nosotros no podemos desconocer que cuando estás en un debate político que ya tiene 20 años, que ya esos factores de poder tienen 20 años en eso, Miraflores y el G4 o la MUC o la coordinadora, bueno, polarizando el país. Entonces, o yo te acabo o tú me acabas. Y resulta que los años han pasado y ninguno acaba al otro. Quien se acaba el pueblo, se va deteriorando. Entonces, esa opinión tan tremendista como la del gobierno, que también llama apátrida y traidora a quien no esté con ellos, esa opinión no es viable. Porque, aunque no quiera, presidente Maduro está en Miraflores y particularmente sin nosotros ser defensor del gobierno, aquí hubo un proceso electoral y ese es el origen del problema. Sin embargo, un sector mayoritario de la oposición los acusa de que es una mesita de noche, una mesita pequeña la que se sentó con el diálogo. Incluso, yo quería preguntarte algo para aclararle a la opinión pública. ¿Cuántos dólares o euros recibió Claudio Fermín para esas son miserias humanas. Esas son miserias humanas. El profesor no hay ningún acuerdo, ninguna agenda oculta nada entre Claudio Fermín, Bertucci y el gobierno. En el caso de Soluciones para Venezuela y su líder fundador, Claudio Fermín, la ética nos acompaña, la opinión valiente y sensata por el país nos acompaña. Estamos invitando a la gente a que regresemos a hacer la política como es, con partidos políticos consolidados, vinculados con los pueblos, acompañando a los pueblos en sus movilizaciones por reivindicaciones concretas, participación electoral, respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, el voto por encima de la abstención. A la propiedad privada. Así, el respeto a la propiedad privada y la producción. Nosotros somos un partido que quiere hacer historia en Venezuela para que este país sienta orgullo de que salimos de una crisis por la vía pacífica, por la vía electoral y con la unidad de todos los venezolanos. Un mensaje para ese pueblo de Carúpano que te observa, para todos los que siguen elcarupanero.com.be. Soluciones es una alternativa en este momento ante esta polarización de dos élites, porque el pueblo ya no dice tenemos un presidente interino, un presidente ilegítimo y constitucional o usurpador, una Asamblea Nacional y una Constituyente, y ninguno de los dos ha solucionado los problemas del país. Sin embargo, hay un partido llamado Soluciones. Así es, y cuando estamos en esta posición de centro, no desconocemos que los otros existan. Por el contrario, abogamos, abonamos y llamamos sinceramente a ampliar el diálogo por Venezuela. Venezuela es hermosa, Venezuela urge de una solución y se lo merece. Y nosotros vamos a abogar en esa dirección sin hacer caso a esos ataques destemplados y miserables, porque la política es algo muy grande. Es una ciencia que nosotros estamos poniendo siempre en práctica. Desde las instalaciones del Hotel Eurocaribe, un paraje turístico cercanos a la avenida perimetral de Carúpano, esta fue una nueva entrega del Carupanero Noticias con Miguel Vázquez, en compañía de Otilio Rodríguez, para elcarupanero.com.be. En la cámara Jesús Brito, hasta una nueva entrega.